La nueva temporada de Fórmula 1 viene marcada por muchos cambios y pocos más esperados que el Aston Martin AMR26, el primer monoplaza diseñado bajo la dirección de Adrian Newey, el ingeniero más legendario de la Fórmula 1 moderna. ¿Estamos ante una obra extrema de la ingeniería o se avecina una decepción? Hola, yo soy Isis y esto es Fórmula Stories. Este coche es sin duda uno de los grandes focos de atención de la pretemporada. Desde su aparición con un diseño radical en Barcelona, el AMR26 ha generado debate, admiración e incertidumbre. ¿Cómo interpreta Newey el nuevo reglamento? ¿Es un salto revolucionario o un riesgo calculado? ¿Y por qué llegó tan tarde al test? Vamos por partes. El desarrollo de la MR26 no fue fácil, ni mucho menos. A diferencia de la mayoría de sus rivales, Aston Martin empezó tarde y eso marcó todo el proyecto desde el primer día. El propio Newey lo ha reconocido sin rodeos. El equipo comenzó con una desventaja de alrededor de 4 meses. Mientras otros fabricantes ya llevaban tiempo explorando conceptos para 2026, Aston Martin no pudo meter su primer modelo en el túnel de viento hasta mediados de abril de 2025. Y esto no es un detalle menor. El túnel de viento es el corazón del desarrollo moderno de un monoplaza. Es donde se entiende cómo respira el coche, cómo se comporta el aire alrededor del chasis y donde se descubren tanto los grandes problemas como las pequeñas ventajas que luego marcan diferencias en pista. Llegar tarde significa ir siempre un paso por detrás. Ese retraso obligó al equipo a comprimir todo el programa de desarrollo, tomando decisiones técnicas importantes con menos validación de la habitual, menos tiempo para probar ideas, menos margen para descartar conceptos fallidos y sobre todo menos tranquilidad para evolucionar el coche de forma progresiva. En lugar de construir el AMR26 capa a capa, Aston Martin ha tenido que hacerlo a contrarreloj y eso explica por qué este primer Aston Martin de la era Newey no nace como un coche completamente pulido, sino como una base ambiciosa que necesita tiempo, datos y evolución para mostrar su verdadero potencial. Cuando la MR26 apareció por primera vez en Barcelona, fue imposible ignorarlo, no solo por su livery completamente negro, sino porque, incluso a simple vista, se notaba que no seguía exactamente el mismo camino que muchos de sus rivales. Desde el primer momento quedó claro que Newey no había venido a copiar tendencias, sino a proponer una interpretación propia del nuevo reglamento. La prensa especializada no tardó en señalar varios puntos claves del diseño. El más llamativo fue la geometría de la suspensión, tanto delantera como trasera, configuraciones poco habituales, con soluciones que algunos expertos han definido directamente como atrevidas y que no se han visto en otros coches de 2026. No es solo una cuestión mecánica, la suspensión condiciona la aerodinámica, la altura del coche y la forma en la que el aire fluye por debajo y alrededor del monoplaza. Otro rasgo muy reconocible es la arquitectura interna del coche, extremadamente compacta, una seña de identidad de Newey. Todo está apretado al milímetro, buscando reducir resistencia y guiar el flujo de aire de forma limpia y eficiente. Este tipo de soluciones tiene ventajas claras. Mejor aerodinámica. Al ser compacto, el coche puede tener una carrocería más estrecha y limpia, menos resistencia al aire y más control del flujo de aire hacia zonas clave como el difusor. Pero también tiene riesgos importantes. Problemas de refrigeración, es decir, todo se calienta más. La ventana de funcionamiento es más estrecha. El coche va muy bien cuando aciertas y muy mal cuando no. Y dificultad para ajustar y entender el coche, porque pequeños cambios afectan a muchas cosas a la vez. Y luego están las formas generales del coche. Pontones, cubierta del motor y morro presentan líneas muy diferentes a las de otros diseños de este año, lo que sugiere una filosofía propia de manipulación del flujo de aire, en lugar de replicar soluciones ajenas. Curiosamente, el propio Newey ha sido muy prudente al describir el monoplaza. Evita llamarlo agresivo, aunque sí admite que incorpora elementos nunca antes vistos. Su argumento es sencillo. Con un reglamento tan nuevo nadie puede asegurar cuál es el camino correcto y Aston Martin ha decidido apostar por uno propio. El AMR26 no me parece radical por espectáculo, sino por convicción. Una apuesta técnica diferente que puede salir muy bien o exigir tiempo y paciencia para demostrar su verdadero valor. El estreno de la MR26 en el Shakedown de Barcelona fue cuanto menos contenido. Aston Martin enfrentó problemas técnicos el primer día y solo pudo rodar 5 vueltas. Fernando Alonso, por su parte, completó 61 vueltas, un programa claramente reducido si se compara con el de otros equipos que rodaron durante varias jornadas.
A simple vista puede parecer poco, y en términos absolutos lo es, pero en el contexto del proyecto esas vueltas tienen un valor enorme. Con un desarrollo tan retrasado y un calendario tan apretado, cada giro servía para validar conceptos básicos y confirmar que el coche funcionaba como estaba previsto fuera de las simulaciones. Los tiempos, eso sí, no fueron llamativos. El AMR 26 estuvo lejos de la cabeza y nunca dio la sensación de buscar rendimiento puro, pero este no era el objetivo, claro. En esta fase, Aston Martin priorizó entender el coche y no exprimirlo. El equipo se centró en recopilar información clave, cómo responde la aerodinámica en diferentes alturas, cómo trabaja la suspensión con este nuevo reglamento y sobre todo, cómo encaja todo con el nuevo motor Honda, que también debutaba en un entorno completamente diferente. Más que un test de velocidad, Barcelona fue un test de supervivencia técnica. Confirmar que el coche era coherente, que los sistemas funcionaban y que la base era válida. A partir de ahí, el verdadero trabajo empieza ahora. Analizar datos, corregir desviaciones y empezar a construir rendimientos sobre una plataforma que, por fin, ya es real. Hay varias razones que explican por qué el AMR 26 no llegó a Barcelona rompiendo cronos ni enviando mensajes de dominio inmediato, y todas ellas tienen más que ver con el proceso que con el potencial. La primera es evidente: el retraso en el desarrollo. Arrancar meses más tarde que la mayoría de sus rivales significa disponer de menos datos, menos correlación entre simulación y pista y una comprensión más superficial del coche en esta fase inicial. Mientras otros equipos ya afinan detalles, Aston Martin todavía está validando conceptos básicos. A esto se suma el diseño extremo y las geometrías poco convencionales. Son soluciones que pueden ofrecer grandes beneficios aerodinámicos, pero que también complican el comportamiento del coche. Ajustar la ventana de funcionamiento, encontrar estabilidad en diferentes tipos de curvas y conseguir que el piloto tenga confianza no es inmediato cuando el diseño se sale de lo habitual. Y luego está el enfoque global del proyecto. Aston Martin no ha diseñado el monoplaza pensando únicamente en brillar en la primera carrera. La idea es evolucionar el coche de forma constante a lo largo de la temporada. El propio Newey ha sido muy claro al respecto. El Aston Martin que veremos en Australia no será el mismo que termine el año en Abu Dhabi. Eso significa asumir que el inicio puede ser discreto, pero también hay un margen de crecimiento. En lugar de apostar todo a un golpe de efecto temprano e inmediato, el equipo ha elegido un camino más paciente y estructurado, confiando en que el verdadero valor de la MR26 se revele con el tiempo, a medida que se entiendan mejor sus virtudes y también sus límites. No todos son críticas o dudas, y aunque desde fuera pueda parecer un proyecto lleno de incógnitas, dentro del paddock la percepción es bastante más respetuosa de lo que muchos imaginan. No todos son cejas levantadas. Desde equipos rivales han llegado elogios claros al enfoque de la MR26, especialmente por atreverse a explorar soluciones diferentes en un reglamento completamente nuevo. George Russell, por ejemplo, ha reconocido que el Aston Martin es uno de los coches más llamativos de la pretemporada, no solo por su estética, sino por el concepto técnico que hay detrás y, lo más importante, nadie lo descarta como potencial rival a batir. Este tipo de comentarios no se hacen a la ligera. En Fórmula 1, cuando un rival señala a otro coche como impresionante, normalmente significa que ha visto algo que merece atención, más aún si viene de una estructura acostumbrada a marcar el camino técnico durante años. Para Aston Martin, este respeto externo es significativo. Habla de un equipo que ya no se percibe como un invitado ocasional a la parte alta, sino como un proyecto con identidad propia, capaz de incomodar a gigantes históricos como Mercedes o Red Bull, incluso antes de que lleguen los resultados. El AMR 26 no es un coche más dentro de la parrilla, representa un auténtico punto de inflexión para Aston Martin y posiblemente para la propia Fórmula 1 en esta nueva era técnica. Es el primer monoplaza nacido íntegramente bajo la dirección de Adrian Newey en el equipo, y eso ya lo convierte en una referencia inevitable, no por los tiempos que ha marcado, sino por las ideas que propone. En un reglamento completamente nuevo, Aston Martin no ha optado por copiar ni por seguir una corriente clara, ha elegido su propio camino, con soluciones únicas y una filosofía muy marcada, pero ese atrevimiento tiene un precio. El coche llega con trabajo por delante, comprensión, ajustes, correlación y evolución constante. No es un proyecto pensado para brillar desde el primer día, sino para crecer carrera a carrera, adaptarse y mejorar a medida que el equipo entienda sus fortalezas y también sus límites. Fernando Alonso y Lance Stroll han empezado a sentir el carácter del monoplaza, y aunque los tiempos no impresionan de inmediato, el enfoque del equipo apunta a construir algo que no solo sea competitivo, sino adaptable,
capaz de crecer durante toda la temporada. Y en un año donde nadie tiene respuestas definitivas, esto puede marcar la diferencia a medio y largo plazo. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Es el AMR26 un coche prometedor o una incógnita por resolver? Quizá la respuesta sea ambas cosas. Porque si algo ha demostrado este Aston Martin es que su historia no se mide por lo que hizo en Barcelona, sino por lo que puede llegar a ser cuando todas sus piezas encajen como deben. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dime, ¿qué piensas de todo esto? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.